Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, Kehilat Bao. En esta oportunidad vamos a hacer la entrega de el quinto capítulo de la serie Invitación Divina llamado Apostólico a la Torá. En esta quinta entrega vamos a hablar sobre Hechos 15 reexaminado brevemente, no vamos a hacer muy extenso. Por lo tanto, queda la tarea pendiente para los que han estado estudiando este tema con nosotros, que podamos leer Hechos 15. Muy importante, tener claridad qué es lo que pasó en Hechos 15, el concilio de Jerusalén. El primer gran concilio que ocurre, ¿cierto?, de los apóstoles por el tema de los gentiles. Algo que hoy día sería inaudito, que un grupo de judíos hoy día hablara sobre la situación de los gentiles. De hecho, ahora la situación es al revés. ¿Qué hacemos con estos judíos o estos que dicen ser judíos que quieren guardar la Torá en medio de nuestras comunidades? Pero en aquel entonces la comunidad mayoritariamente creyente en Dios, en el Dios de Israel, obviamente, eran israelitas o llamados judíos también. Entonces, para ellos la pregunta es: ¿y qué hacemos con los gentiles, los no judíos que vienen llegando a la fe a través de Yeshua como el enviado de Dios, como el Mesías? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer, cierto, con los creyentes no judíos? ¿Los convertiremos? ¿Bastará la confesión de fe? ¿Bastará la emuná? ¿O habrá que hacer un paso más allá? Entonces, en esta entrega vamos a ver un poco de Hechos 15. Como les digo, a grandes rasgos, si quieren ver el detalle, ¿cierto?, de la discusión, podemos ver Hechos 15 y leerlo poco a poco, ¿cierto? Donde se suscita este problema de que muchos, ¿cierto?, de los judíos, evidentemente fariseos, que creían en Yeshua, ojo, habían fariseos que creían en Yeshua, claro, claro que sí. Muchos de ellos, ¿cierto?, les decían que a los gentiles que si no eran circuncidados no podían ser salvos. Los gentiles, ¿cierto? Obviamente. Porque los judíos eran circuncidados y los que a lo mejor tenían alguna herencia judía podían ser circuncidados. Pero los gentiles, si no se circuncidaban, no podían ser salvos según algunos. Entonces lo que está ahí en cuestión es el tema de salvación, el tema de convertirse en judíos. Y bueno, y hubo una gran discusión ahí. Se juntaron los apóstoles, vieron las posiciones que habían y tomaron su postura. Y vamos a ver que la postura que tomaron fue determinante. Dieron una serie de requisitos, dejaron cosas cerradas y cosas abiertas. Es el primer concilio, ¿cierto? No sería un momento definitivo para relatar qué tienen que cumplir y qué no, más allá de una entrada, de un inicio. ¿Ya? Entonces ellos fijaron la puerta de entrada, cómo iba a ser establecida. Esto también produjo, ¿cierto?, un revuelo, y que ya estaba provocando un revuelo, por eso se armó este concilio, ya que la predicación, ¿cierto?, al mundo gentil, no judío, del Mesías judío, de la palabra, ¿cierto?, de Dios, que era obviamente la escritura de Israel. Estamos hablando de los profetas judíos, de la Torá dada para el pueblo judío, que vino a ser predicada y esparcida, ¿cierto?, por las naciones, con el mensaje de fe y del arrepentimiento. Todo el mensaje del Evangelio es judío. El arrepentimiento, el volver a Dios, etc. Pero para el judío está claro en el fondo a qué tiene que volver, qué tiene que volver a hacer, etc. Pero para el gentil, ¿a dónde va a volver si nunca estuvo allí? Hay varias cuestiones que saltan, ¿cierto?, en el proceso de la evangelización. Nosotros hemos subido otros estudios sobre el evangelismo inter... transcultural. Ese era el nombre. ¿Cómo pasó, cierto, el evangelio a ser predicado y quitarle el elemento de judaización al evangelio para que fuera entregado a todo tipo de personas, sin la necesidad de hacerlos judíos, pero que entendieran el mensaje del evangelio, de la buena nueva, del arrepentimiento, la salvación y la venida del Mesías Redentor? Entonces, hubo un gran
proceso en todo esto. Lamentablemente las cosas no se decantaron por el concilio de Jerusalén más adelante. Cada cual llegó a tomar su propia decisión. Pero nosotros estamos aquí para volver, ¿cierto?, a sentar las bases de nuestra fe. Las raíces de la enseñanza de Yeshua, de los apóstoles, las raíces judías, como algunos llaman, o las raíces hebreas, como otros llaman. Volver allí, lo que fue dicho, ¿cierto?, en la Escritura, a lo cual tenemos nosotros que volver a ese plan, por esa senda, y construir desde allí, hacia el futuro. ¿Ya? Y todo lo que hace falta. Bueno, después de esta breve introducción, partimos, ¿cierto?, con nuestro tema. Perdón, estaba moviendo una cosita aquí. Ahora sí, para ver mejor. Bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta original? ¿Cuál era el tema que se estaba tratando en Hechos 15? En Hechos 15, el concilio de apóstoles estaban en Jerusalén, se reunieron para determinar si los creyentes gentiles debían o no circuncidarse, como aquí aparece. Si debían o no ser obligados a circuncidarse, es decir, convertirse legalmente en judíos, y por lo tanto colocarse bajo la plena obligación de la Torá de Moisés para alcanzar un estatus legal dentro de la comunidad judía, o dentro de la comunidad de Israel en ese momento. ¿Debían o no ser circuncidados los gentiles? ¿Debíamos o no imponerles la circuncisión? Ese era el tema. La consideración teológica en discusión era un asunto de estatus legal en Israel, pero a la vez jugaba un papel de si tenía un lugar o no en el reino del mundo venidero. O sea, para muchos las dos cosas iban estrictamente ligadas. Tener un estatus legal de Israel o del pueblo judío, de ser anexado al pueblo legalmente, daba también una puerta, conectaba la puerta, ¿cierto?, del reino en el mundo venidero, tener parte en el mundo venidero. Para muchos, los que estaban fuera de Israel no tenían porción o parte en el mundo venidero, pero los que estaban dentro de Israel sí lo tenían. Era algo excluyente. Y esto lo podemos ver en parte de la literatura judía. Se piensa de esta manera. En otras palabras, pueden, como aquí dice, ¿pueden los gentiles ser salvados como gentiles? ¿O necesitan convertirse en judíos para ser salvados? ¿Puede un gentil ser salvado siendo gentil? ¿O en realidad creyó en Yeshua? ¿Confesó a Yeshua? O digamos Jesús. Conoció, ¿cierto?, al Mesías Redentor de la Biblia. Pero el hecho de ser gentil significa que todavía no ha sido salvado hasta que se convierta en judío o haga su circuncisión, y entonces recién podrá tener parte de la salvación o del mundo venidero. Ese sería un argumento, ¿cierto? Si no pueden ser salvados como gentiles, necesariamente tienen que entrar parte, ¿cierto?, como parte legal de Israel para poder ser salvos. O de otra manera de decirlo, ¿necesitan convertirse en judíos después de ser salvados? O sea, solamente la confesión de fe, el creer en Yeshua, fue una parte del proceso, pero necesitan sí o sí convertirse en judíos para alcanzar la plena salvación. Fue algo momentáneo solamente lo que tuvieron, un primer etapa, pero no está completa, sino hasta que se circuncidan o se convierten en judíos, ya sea hombres o mujeres. Esa era la pregunta original de Hechos 15. Y que hemos estado viendo, ¿cierto?, a lo largo de esta serie. Respecto de la salvación, ¿qué podemos decir acá? Había un prerequisito para la salvación, según una postura. Es decir, si no se circuncidan según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Eso parte diciendo Hechos 15, verso 1. O sea, hay un prerequisito para la salvación, que no consta en la confesión de fe, en creer en Yeshua, en arrepentirse, etc., en dejar quizás las obras muertas, etc., sino que había que circuncidarse, si no, no había salvación.
salvación por obras, en el fondo, ¿cierto? Y había otra postura que decía, consecuentemente también, un resultado requerido de la salvación. Es decir, si es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la Torá de Moisés. Hechos 15:5. Otro grupo, no tan, digamos, como radical en ese sentido, ellos reconocían que si Dios los llamó, para salvación los llamó. Y los cambió y los convirtió, ¿cierto? De sus malos caminos. Pero necesitan circuncidarse y guardar la ley de Moisés, obligatoriamente. Esa es la otra postura. Ustedes van a ver el día de hoy comunidades que tienen estas posturas muchas veces, que fueron precisamente lo que que se discutieron en Hechos 15. Ahora, hay otra postura, ¿cierto? Que es la que vamos a explicar ahora y que es la que hemos tratado también a lo largo de este ciclo, que pueda quedar más claro. Que es precisamente la respuesta que dan los apóstoles. Una respuesta entreabierta y cerrada, porque la dejaron así. Cerrada en un sentido, pero abierta en el sentido de la Torá. Cerrada en cuanto al tema de la necesidad de convertirse en judío y abierto en el sentido del poder guardar la Torá. Vamos a ver. Diferentes. Las personas somos diferentes. No solamente en nuestro carácter, también en nuestro origen. El hecho solamente de que esta pregunta, esta cuestión, fuera siquiera mencionada, ¿cierto? Demostró o demuestra que los apóstoles reconocieron una diferencia entre los creyentes, judíos y gentiles. Solo por el hecho de que esto se esté planteando significa que ellos entendían que había una diferencia entre judíos y gentiles. La Biblia nos dice, ya no hay judío ni griego, se cayó el muro de separación, entre otras cosas, pero se entiende que ellos realmente comprendían que había una diferencia. O sea, hay algo que se rompió, hay algo en lo cual somos una nueva unidad, pero no quita que sean diferentes. Si los apóstoles ya consideraban que los creyentes gentiles tenían el mismo estatus legal que los creyentes judíos y las mismas obligaciones con la Torá que los creyentes judíos, pues entonces Hechos 15 y el Concilio de Jerusalén habrían sido completamente innecesarios, irrelevantes, no se hubiese discutido nada. Si todos estuvieran obligados a lo mismo, judíos y gentiles, por ejemplo, si hubiesen estado todos obligados a circuncidarse, a guardar toda la Torá de Moisés, es decir, tanto judíos como gentiles guardar la misma ley, en el mismo sentido de obligatoriedad que Israel, etc., no se hubiese discutido el tema. Y no hubiese llegado a otra conclusión. Esto por la doctrina de una sola ley, que circula también en hasta el día de hoy, de hecho, desde esa época hasta el día de hoy. En que todos están obligados, dicen algunos, según una doctrina, a guardar la ley de Moisés. Sea judío o gentil, apenas creen en el Señor, tiene que sí o sí guardar la Torá de Moisés. Está obligado. Bajo esa ley. Pero el hecho de que esto se discutiera significa de que esa no era la conclusión. Realmente habían diferencias. Ahora, ¿por qué habrían insistido los fariseos en que los creyentes gentiles debían ser obligados a guardar la Torá de Moisés si los apóstoles ya los habían puesto bajo esa condición? O sea, los judeos fariseos que creían en Yeshua no hubiesen planteado este tema si los apóstoles ya hubiesen estado de antes diciéndoles a los gentiles que se convirtieran. No hubiesen dicho nada, pero realmente les complicaba este asunto. Porque la doctrina farisea uno la puede leer de hecho en el Talmud. Y claro, la doctrina es, el judío tiene parte del mundo venidero. El judío. Los demás no. Según yo diría que la mayoría de las posturas. Y tampoco deja de ser un tema bíblico, ¿no? En la Biblia se nos centra el estudio sobre la historia de Israel y no del resto de naciones. Además, guardar toda la Torá obviamente incluía la circuncisión. Así que, si los apóstoles esperaban que los creyentes gentiles fueran completamente observantes de la Torá como los creyentes judíos, no habría razón para
dar alguna diferencia, ¿cierto?, respecto de la Torá, o que fuera un caso especial los gentiles. Entonces, solo la mera existencia de Hechos 15 demuestra realmente de que había una diferenciación entre judíos y gentiles respecto a la Torá, por ejemplo. Así que, en sí mismo, ¿cierto?, contiene estas preguntas. Una pregunta legal. La pregunta en discusión de Hechos 15 no se limitaba sobre cómo se obtenía la salvación, ¿cierto? Porque la salvación ellos entendían, o sea, a través de Yeshua, el arrepentimiento, la teshuvá, confesión de pecado, cambiar la vida, dirección, obras muertas, etc. Todos entendían el proceso, ¿cierto? De dónde venía salvación. Entonces ese no era el asunto, cómo se obtenía, sino realmente era una pregunta sobre las obligaciones que tenían los creyentes gentiles después de haber obtenido la salvación. Y por otro lado, al igual que el Sanedrín deliberando un asunto, una cuestión de observancia de la Torá, el Consejo de Ancianos, que eran en este caso los apóstoles, deliberaba estas cuestiones para determinar la halajá o el camino a seguir para los creyentes gentiles. Era un asunto legal en el fondo. ¿Qué se tenía que hacer con ellos? Obviamente esto muestra que había una división de opiniones. Y habían ciertas posturas. Habían dos posiciones fuertes. Algunos estaban del lado de Pablo o Paulino. Algunos tenían la posición paulina. Creyentes judíos. Estamos hablando aquí que los que discutieron los asuntos de los gentiles fueron los judíos, no los gentiles. Los judíos discutieron qué vamos a hacer con ellos, qué les vamos a decir, exigir. Entonces un grupo judío opinaba como Pablo. Es decir, la teología paulina daba a los creyentes una posición dentro del reino y una adopción espiritual en el pueblo de Israel, como hijos de Abraham por la fe. Es una posición espiritual, ¿cierto? Es una posición dentro del reino venidero, que en el fondo también les daría a ellos una ciudadanía en la nación de Israel, sin insistir en que tenían que convertirse legalmente. Es decir, si ustedes han sido lavados, limpiados como creyentes, ¿cierto?, en Yeshua, y vienen de las naciones, y Él los lavó, los limpió y los aceptó como hijos suyos, haciéndolo también parte, ¿cierto?, de su reino. Porque cuando venga, ¿cierto?, el Mesías a reinar, van a ser parte de ese reino. Si ese reino que ha de manifestarse, según las escrituras mismas, es en el fondo un reino de Israel restaurado, donde el Eterno va a reinar sobre Israel y sobre las naciones. Si ya los aceptó en el reino, entonces también ya son parte espiritual del reino venidero, y por lo tanto, ¿por qué no lo serían del reino presente de Israel? Si fueron aceptados en el reino venidero a través de la fe de Abraham, hoy también pueden ser, ¿cierto?, a través de la fe de Abraham, conciudadanos junto con Israel. Estar, ¿cierto?, en la misma sintonía porque van hacia la misma meta. Sin insistir en que tenían que convertirse legalmente en judíos. Esa era la posición de Pablo. Pero habían otros creyentes, judíos también, que enseñaban que tenían que convertirse. Y tenían que tener una plena obligación en cuanto a la Torá, como requisito para participar en el reino, o como resultado requerido de aceptar el Evangelio. Es decir, no importaba, o sea, no es que no importaba, sino que el solo hecho de creer en Yeshua, de haberse arrepentido, etc., no les daba toda la libertad a ellos de que hicieran o no hicieran lo que quisieran, en el fondo, sino que tenían que ponerle un atajo, o mejor dicho, un camino para que llegaran en el fondo al reino. ¿Y cómo se llega al reino? Cumpliendo la escritura, la Torá. Y si no cumplen la Torá, no son parte del reino. ¿Por qué? Porque no, en el reino no van a haber violadores, ¿cierto? Ladrones, como dice ahí, avaros, codiciosos, y cuando dice la escritura, todas esas personas que no heredarán el reino de Dios.
Es decir, quienes incumplan o violen los mandamientos de adrede. Si nosotros no les decimos a ellos que ahora tienen que cumplir la Torá, ¿cómo van a llegar al reino si llegan a cometer eso por no guardar la Torá? Lo cual es una posición en parte razonable, ¿no? Si la ponemos desde este punto de vista. O sea, los nuevos creyentes ahora, ¿qué parámetros van a seguir? O sea, si no les decimos qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, van a volver a hacer eso y puede que vayan a caerse de la salvación, ¿no? Entonces, en parte era uno podría decir, estaban celosos de ellos. No, porque realmente ellos estaban celosos de qué? De la Torá. Ellos apreciaban la Torá, ¿cierto? ¿Cómo va a ser algo tan sencillo para la gente todo este camino? O sea, hay que ser celoso de cumplir los mandamientos, la voluntad de Dios, para heredar el mundo venidero. Tenemos que forzar. Celosos, ¿cierto? En cuanto a la Torá. Pero no eran celosos en cuanto a que ellos entraran, porque ellos querían que los gentiles entraran, ¿no? No le estaban cerrando la puerta. Al contrario, querían decirle, bueno, tienen que hacerlo. Abrimos las puertas, pero tienen que hacerlo. Y por otra parte, estaban imponiéndoles esto. Entonces había una encrucijada. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo será que los gentiles se van a mantener en el camino de la fe? Si no tienen Torá, no están obligados a la Torá, ¿cómo van a ser juzgados? O sea, todos entramos en el reino, pero ellos pueden hacer lo que quieran y nosotros cumplir la Torá. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Por eso les decía al inicio que la respuesta apostólica va en dos caras. Una respuesta cerrada y en cuanto a lo otro, una respuesta abierta. Y esto se desprende de estas posiciones. En Hechos 15, los apóstoles y los ancianos bajo el liderazgo de Pedro y Santiago Jacob, el hermano de Yeshua, del maestro, se pusieron del lado ¿de cuál posición? ¿Primera o segunda? De la primera. De la primera. De Pablo, en el fondo. Al eximir a los gentiles respecto de la circuncisión, es decir, y equivalentemente es al cumplimiento obligatorio de la Torá. En lugar de insistir en que se hicieran judíos. Y para ello, ¿cierto? Les dijeron que para entrar, de todas maneras, en la comunidad tenían que adoptar 4 decretos. Que yo sé que los conocemos, los hemos escuchado. Hechos 15, ¿cierto? Que son 4 decretos. Para ellos, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. 2. Abstenerse de la sangre, de comer algo con sangre. Y 3. Abstenerse de la carne que había sido estrangulada o ahogada. 4. Abstenerse de inmoralidad sexual. 4 cosas les dijeron. Requisitos. Obligaciones. O sea, si usted no cumple estos requisitos, no es parte. Se está diciendo. Sí le pusieron este punto mínimo. Pero no les impusieron un máximo. Y ese es el asunto. ¿Qué le vamos a imponer? Pero este asunto mínimo tiene que ver con asunto que distingue el origen de los gentiles. ¿Ya? No es un punto mínimo de la Torá. Aunque obviamente es parte de la Torá estos 4 requisitos. Son parte, ¿cierto?, de la Torá. Pero no les impusieron un requisito mínimo respecto de la Torá. Porque entonces uno podría preguntarse, ¿y por qué entonces no les pusieron un poco más de cosas respecto a la Torá? ¿Por qué no le dijeron no matarás? ¿Por qué no le dijeron no codiciarás? O sea, son cosas mínimas, uno entiende, ¿no? O no asesinarás, no secuestrarás a alguien. Pecados de muerte. ¿Por qué no le dijeron eso? Entonces, esto no es un punto mínimo respecto de la Torá, sino en cuanto al origen de los gentiles, un punto mínimo. Sabemos que ellos vienen de Roma, de Grecia, de los alrededores, donde hay idolatría. El punto mínimo es que ellos salgan, demuestren y continúen saliendo de esa idolatría y de ese contexto pagano. El requisito mínimo tiene que ver con el origen de ellos, no de una imposición de la Torá tampoco, si se fijan. Aun cuando esto obviamente compete a la Torá también.
pero no es un requisito mínimo de la Torah para ellos porque ellos no tenían Torah antes. Pero sí un requisito mínimo respecto de su origen para demostrar en el fondo que ya no somos idólatras ni paganos. Creemos en Yeshua y por lo tanto hemos llegado al Dios de Israel. Y ya dejamos todo eso. Y para dar testimonio dentro de la comunidad de Israel, al menos tenían que tener y cumplir estos requisitos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se vendían muchas veces en el comercio, de ahí mismo de las ciudades, de sangre, que también eran muchas veces parte de sacrificio, carne que fue estrangulada y inmoralidad sexual. Específicamente, lo más probable es que hablan de prostitución cúltica o prostitución sacra, que tiene que ver con la prostitución en los templos. ¿Ya? En el fondo esa era la cuestión de fondo. Nuevamente, no es que le van a prohibir todas y cada una de las cosas, porque estos 4 requisitos no se trata de cuál es el mínimo moral, sino cuál es el mínimo para que ellos demuestren que han salido de la idolatría, de dónde vienen, y que ahora quieren formar parte en el fondo del Dios de Israel, y tener parte, y sabiendo que tienen parte en el mundo venidero, se van a conducir conforme a creer en un solo Dios. Y a través de Yeshua y de la fe en él, creer en un solo Dios. ¿Ya? Aparte de esos 4 puntos esenciales, realmente ellos oraron al respecto y dijeron que no les iban a imponer una carga mayor que esto. Y dice que fue dado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esto. O sea, en el fondo, Dios hablando a través de ellos, dijo esto. Ellos no le pusieron ninguna obligación, ¿cierto?, en cuanto a la identidad judía, circuncisión o otros asuntos de la Torá. Pero esto, como me planteaba, deja abierta muchas cosas. O sea, ¿y qué hay sobre el asesinato? ¿Y qué hay sobre el robo? ¿Y qué hay sobre la codicia? ¿Y qué hay sobre esto y esto otro? Y todo, y todas las cosas que prohíbe la Torá. O sea, ¿qué hay sobre todo el resto? Bueno, ¿qué hay incluso para los hijos de estos gentiles que no nacieron en el paganismo? ¿Ellos pueden ser parte de Israel entonces? ¿Podrán seguir el camino de Israel si ya no nacieron siendo extranjeros o paganos? Nacieron en familias creyentes, cercanas al Dios de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, realmente al no exigir que asumieran un estatus de judíos, abrieron una nueva categoría. Y ese es el asunto. Abrieron una nueva categoría para estos creyentes. El gentil, el creyente gentil, que no es judío, ¿cierto? Ni prosélito, puede describirse mejor como un temeroso de Dios, un Irei Elohim. O Irei Elohim. Un temeroso de Dios. ¿Qué significa? Un no judío monoteísta que rinde culto en un contexto judío. Este no es cualquier monoteísta, sino que es un monoteísta que no es judío, de parte de las naciones, pero rinde culto a Dios, al Dios de Israel, en un contexto judío. ¿Quiénes son? Todos los cristianos, en el fondo. Todos los cristianos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Leen las escrituras de Israel, contexto judío, leen los profetas de Israel, leen los escritos de Yeshua y sus apóstoles que eran judíos, parte de Israel, que entienden, ¿cierto?, el mensaje de Dios a través del pueblo de Israel, etc. O sea, creen en un Dios único, en un Dios monoteísta, bueno, ellos eran monoteístas, perdón, en un Dios, en un contexto judío. A la iglesia o al cristianismo le cuesta reconocer esto. Más adelante, quizás lo hemos tocado hemos tocado este tema en otras ocasiones, pero por todos los cismas que hubo en el cristianismo, hoy día como que le cuesta. O quizás ahora no tanto, pero en la historia sí le ha costado decir que están haciendo un culto parecido al de Israel. Si le llaman a sus músicos levitas. Y los levitas eran una tribu, o sea, no eran una categoría. No cualquiera puede ser levita, sino una tribu solamente. Y así quizás podemos mencionar muchos ejemplos. El hecho de tener un día de culto, la forma de adoración, cantar salmos. Todo eso es parte del contexto judío de Israel. Entonces, todos los cristianos aquí caen en esta, o los creyentes temerosos de Dios, ¿cierto? Que eso es como la categoría respecto de la posición judía. Para el cristianismo nosotros somos seguidores de Cristo, ¿no? Cristianos.
ok. Pero respecto de Israel, son temerosos de Dios. ¿Cierto? Porque no son judíos, tampoco son gentiles paganos, sino que son gentiles temerosos de Dios y del Dios de Israel. Y sigue los escritos de Israel, estudia la palabra de Dios, del Dios de Israel, etc. Son temerosos de Dios y se han acercado al pueblo de Israel en el fondo, al Dios de Israel. Es una nueva categoría. Por ello, ¿cierto? Tampoco vamos a encontrar respuestas respecto a estos creyentes en la literatura judía. Vamos a encontrar algunos atisbos de otras de otros gentiles que residían en medio de Israel, como el extranjero que residía, el Ger Toshab, o los gentiles que andaban de paso en Israel, extranjero. Pero no vamos a encontrar una respuesta respecto a este tipo de creyentes. Por lo tanto, el judaísmo no nos va a dar la respuesta de quiénes somos nosotros. Esto lo menciono también para aquellos que quieren buscar su identidad en el judaísmo. El judaísmo no nos va a dar la identidad de quiénes somos hoy día. Primero nos la da Dios, y entendiendo eso, los apóstoles a través del Espíritu Santo entendieron, ya son parte del mundo venidero, son también parte, por lo tanto, conciudadanos junto con Israel, hoy día también. Si Él ya los hizo parte del mundo venidero en el cual se supone que todos seremos parte. Pero no están ajenos, ya no son otra cosa. Entonces, tampoco lamentablemente la respuesta la da el cristianismo de su identidad respecto de Israel, porque hay un divorcio en general con Israel en el cristianismo. Pero claramente aquí ellos están dando una respuesta. Son temerosos de Dios o son gentiles de las naciones que están siguiendo al Dios de Israel. Continuamos. Por ahí revisaré algunas veces más si es que hay algún comentario entre medio, por si acaso, si hay alguna cosa que tenga relación con el tema para a ver si lo mencionamos, ¿ya? Si es que ahí en vivo, ¿cierto? Están haciendo alguna pregunta. Nosotros, ¿cierto? Y en general en el judaísmo mesiánico se señala de que realmente en Hechos 15 hay pasajes que dan para inferir sobre esa sección que deja abierto a los creyentes. Es decir, ok, les vamos a pedir un requisito mínimo en cuanto a su contexto, pero en cuanto a nuestro contexto judío, en cuanto a la Torá, y que tienen que guardar los 10 mandamientos, por lo menos, o sea, por lo menos, sí, que guarden mínimo 10 mandamientos, o las 10 palabras. Pero en realidad, ¿cierto? No hallamos eso en los escritos de los apóstoles, o de la Brit Hadashah. Entonces, ¿qué hay con eso? Bueno, en el judaísmo mesiánico, ¿cierto? En general hay un consenso en cuanto a este verso que aparece aquí en Hechos 15:21, realmente. Dando a entender que los creyentes gentiles se reunían en las sinagogas, en aquel entonces, creyentes judíos y no judíos, cada Shabbat, donde ellos escuchaban la instrucción de la Torá. Como dice, porque Moisés desde antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, pues se lee en las sinagogas cada sábado, cada Shabbat. Moisés desde antiguo, en cada ciudad tiene a quien lo predique, quien hable de él, de la Torá de Moisés, pues se lee en las sinagogas cada sábado. ¿Qué se predica de Moshe? La Torá de Moshe. Eso es lo que se predica. Cada Shabbat. Ok. Este versículo demuestra que los creyentes de la era apostólica se congregaban semanalmente en las sinagogas judías. En este momento. En el cual se dijo esto, ¿cierto? En ese momento. Santiago o Jacob, hermano del maestro, parece sugerir que realmente los gentiles aprendían de la Torá. O sea, el hecho de que fueran a congregarse a una sinagoga es que aprendían de la Torá. Por lo tanto, es justo decir que realmente los gentiles de los cuales se está hablando en Hechos 15, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ya estaban congregándose y tenían cierto bagaje cultural en la Torá por el hecho de ir a la sinagoga para escuchar la Biblia. En ese entonces no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia en teléfonos, ni siquiera el libro. No existían. Habían rollos, pergaminos de la Biblia
Y no lo tenía cualquiera. ¿Dónde se tenían? En las sinagogas. ¿Dónde se podía escuchar la palabra de Dios? En las sinagogas. No todos tenían los textos de la Torá. ¿Dónde más? En las escuelas, ¿cierto? Donde estudiaban los judíos, donde se aprendían los textos de memoria, o sea, de memorizarlos, porque no habían libros, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podían escuchar los gentiles la palabra de la Biblia, la palabra de Dios? ¿O la predicación de Moshe de la Torá? En las sinagogas. Esto era así, y su participación en la comunidad judía indicaba realmente de que estaban involucrados en algún nivel con la Torá. Y se podía esperar, obviamente, de que siguieran madurando en escuchar la Torá, porque la fe viene por el oír, dice Pedro. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. ¿Y dónde se lee o dónde se puede oír la palabra de Dios en ese momento? En mi casa. No tengo una Biblia en mi casa en ese entonces, no había. ¿Dónde viene la fe por el oír? Pues tengo que ir donde se habla y se lee la Biblia. ¿Y dónde se lee? En las sinagogas. Entonces ellos aprendían de la Biblia en las sinagogas. Sin embargo, Jacob no hizo que el aprendizaje de la Torá o la aprehensión, ¿cierto?, de la observancia de judía o tradicionales, ¿cierto?, de Israel, fueran un requisito para los creyentes gentiles. O sea, no fue un requisito de que tienen que ir sí o sí a las sinagogas. De hecho, esto puede dejarnos un precedente de que si ellos quieren reunirse fuera de las sinagogas como creyentes, puedan hacerlo. Si no les quedó ni como obligación que fueran a la sinagoga. Ellos están dando por hecho de que ellos están yendo y dónde van a escuchar de la Biblia. Ahí. Pero no les obligaron tampoco a ir o a tener que aprender en las sinagogas de la Torá, sino que lo dieron por hecho. Pero eso daría, como digo, lugar a que también los creyentes gentiles puedan hacer sus lugares de culto propios, ¿cierto? Su propia iglesia, por así mencionarlo. O sea, no es que esté mal que haya una iglesia, de hecho, cabe, ¿cierto?, dentro de este razonamiento. Ahora, obviamente, la iglesia tiene que imitar, en este sentido, a la sinagoga, y lo hace. Se lee la palabra de Dios, se leen salmos, se leen oraciones, se hacen oraciones, se predica la palabra de Dios, incluso la palabra de Moisés, muchas veces. Obviamente hay una imitación en cuanto a esto, y es algo legítimo, porque no quedó como requisito que tuvieran que ir a las sinagogas. Entonces, no todos los creyentes tienen que venir a una comunidad mesiánica, judeo-mesiánica o judeo-cristiana, como sea que le llamemos. No es necesario. No es obligatorio, mejor dicho. Bueno, ni necesario, realmente. Está abierta la posibilidad. Pero obviamente tiene que haber un correcto direccionamiento. Y por eso también nosotros estamos acá aprendiendo. Los apóstoles omitieron el asunto de que tenían que escuchar a Moisés en las sinagogas cuando enviaron las cartas a los creyentes. O sea, si nosotros leemos las cartas apostólicas, si a Moisés ni se le menciona. ¿Por qué no se menciona tanto a Moisés si Moisés es el que escribió la Torá? O sea, pero ¿cómo si estaba dicho en la Torá que iba a venir el Mesías, los profetas y otras cosas? ¿Por qué los apóstoles no enseñaron tanto explícitamente la Torá? Porque enseñaron mucho de la Torá, pero implícitamente. Es decir, a través de sus recomendaciones, de honra, de honor, de guardarse de los frutos del Espíritu, en tantas cosas. Pero no le hablaron explícitamente. ¿Por qué no les dijeron derechamente, bueno, guarden la ley de Moisés y punto? O sea, se acaba todo. ¿Por qué no hicieron eso? Porque es el mismo razonamiento, realmente. Ellos ni siquiera las obligaron a escuchar a Moisés en las sinagogas, sino que entendieron que ellos lo harían de manera natural. Porque una persona que encuentra salvación en el Dios de Israel, en Yeshua, y que se arrepiente, ¿y por qué se arrepiente? Porque sus obras eran muertas. ¿Y por qué eran muertas? ¿Quién lo dice? La Biblia, la Torá de Moisés. Ella nos señala el pecado, qué estaba mal, qué estaba bien. O sea, es una conclusión natural de que los creyentes iban a guardar la escritura, a seguir, ¿cierto?, la palabra del Eterno, de Moisés, de los profetas, de manera natural. Si es que ellos se habían hecho conversos verdaderos, eso iban a terminar haciendo sí o sí. Si no, serían creyentes falsos, ¿no? Si no la quisieran guardar. Entonces,
La intención, obviamente, era que ellos se congregaran y de esa manera, como dice Pablo, no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. O sea, imagínense el escenario. Gente que creyó en Yeshua y no se congrega. ¿Dónde va a escuchar la palabra de Dios si no conoce los mandamientos ni nada? Va a volver al pecado. Va a volver a lo que vivía antes. Si no tiene nada que lo guíe. Pero eso dice Pablo, no dejen de congregarse. Ustedes sobre todo tienen que congregarse para aprender de la Escritura. Si no la conocen, no la conocían. Tienen que escucharla, tienen que aprenderla, no dejen de congregarse. En el contexto judío, ni siquiera hay que decirle a la gente que se congregue. Bueno, a veces sí. Pero porque realmente ellos entendían que había que guardar Shabbat, ir a leer la Torah, etc. Era parte de la cultura. Pero ellos no. Entonces les dicen, no dejen de congregarse. Tienen que aprender. Entonces, si se fijan, el mismo Pablo que no quiso imponer la Torah le está diciendo, pero no dejen de congregarse. O sea, les dimos un espacio de ingreso para no asfixiarlo, ¿cierto? En cuanto a la Torah. Y al Espíritu le pareció bien, es decir, a Dios le parece bien esto, pero no significa que tienen que andar en plena libertad y hacer lo que quieran y no aprender y no avanzar en este camino. Porque de esa manera deshonran el nombre de Dios. No dejen de congregarse. Entre otras palabras y recomendaciones que nos dieron los apóstoles. En cuanto a la propia autoridad, en cuanto a la autoridad de los apóstoles sobre los creyentes gentiles, para determinar ciertas estas cosas, se negaron a imponerle más allá de las cosas esenciales de Hechos 15, como ya lo mencionamos. Todo lo que iba más allá de eso no era obligatorio y en el fondo, ¿qué pasó? Lo dejaron en manos de ¿quién? De sus líderes, de sus maestros, de sus apóstoles, de sus profetas, de lo que sea, de sus ancianos, de sus comunidades. ¿Por qué dice que hay que sujetarse al pastor? ¿Por qué hay que hacer caso al maestro? ¿Por qué esto y esto otro? Es simple, porque ellos están hablando, están estudiando la escritura y le están dando de la escritura a las personas que no conocen la escritura. Por eso hay que someterse, ¿cierto? No es que hay que someterse a las personas, porque la Biblia obviamente no se trata de someter a las personas, sino al contenido, ¿cierto? Que están enseñando a esas personas. Ajustarse a la palabra que nos están dando. ¿Por qué? Porque si no tenían la Torá, si no tenían ese bagaje judío, cultural o de los mandamientos, pues ¿qué van a aprender cómo servir a Dios? Tienen que congregarse, tienen que escuchar a sus líderes y hacerles caso. Porque si no le hacen caso, se van a desviar. Nuevamente pueden volver atrás. Por eso hay un orden y el orden se fija y el Eterno da dones en las comunidades. ¿Para qué? Para que las personas también puedan guiar a los que vienen llegando de afuera, les enseñan la palabra de Dios, les enseñan cómo conducirse, cómo respetar a su prójimo, cómo dirigirse hacia Dios, hacia los demás, hacia sus padres, sus madres, etc. Y cómo hacer un culto racional hacia Dios. Todo eso tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque no conocían todo esto. Y aún los que conocen también necesitan pastor. Porque el pueblo de Israel, aún cuando escuchó la Torá en el monte Sinaí, estuvo allí, la recibieron, aún así fueron rebeldes. Y aún así el pastor de Israel llamado Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro y nuestro pastor, Moshe Roenu, realmente él guió al pueblo de Israel, él intercedió por las ovejas de Israel ante el Padre, muchas ocasiones, y él guió, ¿cierto?, al pueblo, como un buen pastor. Aún conociendo la Torá necesitamos guías y líderes. De la misma manera, y cuanto más los que no conocen la escritura y que necesitan oír de ellas. ¿Se fijan? La importancia que tiene también. Y la lógica que se construye en las comunidades es para que nos sujetemos a Dios. O sea, si se dice, a unos dio apóstoles, el ser profeta, maestro, que aquí, que allá, es porque Dios reparte dones para la edificación del cuerpo del Mesías. Y en la edificación del cuerpo del Mesías no se les impuso la Torá, pero a través de la Torá se les edifica. Porque la voluntad de Dios no es que nosotros estemos obligados a cumplir la Torá de Él, sino que lo hagamos,
con pleno conocimiento de Él, de voluntad propia y de todo corazón, como lo hizo Yeshua su Hijo amado, predilecto, que se sometió a Él de todo corazón, con toda su energía y su fe. Y no lo hizo porque estaba obligado. Pero es que era fácil para Él, pues era el Hijo de Dios. Obviamente todo lo cumplía. No violó, no pecó porque era el Hijo de Dios. No, Él por amor se sometió a la voluntad del Padre y a sus mandamientos. Es lo que se espera de nosotros. Ya sea para el judío, que ya tiene un sentido de obligación en la Torá, a través de la circuncisión, pero también para el gentil, que si cree en el Dios de Israel, ya de por sí tiene que seguir y amar su voluntad, ¿no? Y seguir su camino. Sea judío o no sea judío, por voluntad de nuestro corazón propia, tenemos que andar en su voluntad, para que su voluntad sea como nuestra voluntad y viceversa. Eso es lo que dijo Yeshua. Entonces, imponerle la Torá es contraproducente. Imponer la Torá es contraproducente. ¿Qué es lo que Dios busca? Que le sirvamos de todo corazón, por amor. Si alguien dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y si alguien guarda sus mandamientos y no tiene amor, a él le falta. Problema, ¿cierto? Entonces, tenemos que guardar y servir a Dios de todo corazón, con amor. No porque estamos obligados a. Porque al final, cuando alguien se siente obligado o esclavo de algo, quiere ser libre. Quiere que ese yugo se quite de él. ¿Y cómo vamos a servir a Dios con un yugo que en realidad nos pesa y que no lo queremos tener? ¿Cómo podemos decirle, quiero agradarte, pero en realidad me pesa? No hay sinceridad, honestidad de corazón en ese sentido. Por eso, sea judío, sea gentil, el camino va de manera similar. Y es congruente con toda la fundamentación apostólica que se da y se ofrece en el Brit Hadashah, o en los escritos apostólicos, con esta posición. Pero si se fijan, no los dejaron abandonados. Al contrario, mandaban cartas, los educaban, los visitaban, les enseñaban poco a poco y siempre y continuamente. Que no se dejaran de congregar, etc. No los soltaron. Tampoco es que quedaron libres, ¿cierto? A la buena de Dios, como diríamos. ¿Ya? Vamos a ir cerrando los puntos que ya mencionamos. Yo creo que ya mencionamos las cosas más relevantes de este estudio. Ahora, obviamente, como aquí dice, ¿qué esperar de los gentiles? Yo lo respondí con mis palabras, en el fondo. Parece que su intención era que los gentiles aprendieran en la sinagoga naturalmente y así siguieran en la práctica, en el aprendizaje, ¿cierto? Y no se les impuso más allá de esos puntos, ¿cierto? Porque se entendía que ellos los iban a asumir. ¿De dónde viene esto? Y esta es la última idea, en el fondo, que plantearon los apóstoles. ¿Por qué esto tiene sentido? A lo mejor ya nos hizo un poco sentido, pero ¿de dónde sale la escritura? Que no hay que hacerlo judío o parte de Israel. ¿O por qué? O sea, esto se puede aceptar. Los apóstoles están haciendo algo contra la Torá, dirían algunos. Pero ¿cómo? Si la profecía dice que solo es para la casa de Israel, la casa de Judá y aquí y allá. O sea, si no se convierten no pasa nada. ¿Qué hay acá? Bueno, hay más profecías. Y hay una en particular que se menciona en el libro de Oseas, que le hace el sentido a toda esta doctrina y a esta manera de operar, ¿cierto?, con los judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías, que es el siguiente. En Hechos 15 al 18 se menciona: con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito en Amós 9. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que ha caído. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la antigüedad. Es decir, wow, una palabra profética bastante grande, ¿no? Después de esto, últimos tiempos, dice, vendré y reconstruiré la tienda de David, que ha caído, ¿cierto? Que se refiere a Yeshua. Reconstruiré su ruina y la restauraré, para que el resto del mundo, es decir, los no judíos, los que no eran parte de ese tabernáculo, para que el resto busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice. No dice los que se convirtieron en mi nombre, los que dejaron su nación y ahora son parte de mi nación, dice, y todos los gentiles
o todas las naciones que son llamadas por mi nombre. Es decir, que no importa de dónde vengan, de qué tribu, lengua, nación, pero se identifican conmigo, con el Dios de Israel, en el fondo tengan parte de esa restauración, el mundo venidero. Cuando venga el Mesías, restaure Jerusalén, el templo, etc. ¿No? De eso está hablando. En palabras de los apóstoles. ¿Cómo legitima este pasaje la decisión de Jacob, de Santiago, de Pedro y del Consejo de Jerusalén, del Concilio de Jerusalén? ¿Y de qué manera justifica este pasaje que a ellos no se les haya impuesto la circuncisión, ni la conversión al judaísmo, ni la plena obligación a cumplir todas las leyes de la Torá? Bueno, para Santiago, para Jacob y todos los creyentes de Jerusalén, la Sucá restaurada de David era Yeshua. Específicamente era Yeshua. Ese era la Sucá o el tabernáculo restaurado de David. Era Yeshua. No era el templo, de hecho era Yeshua mismo. Él era el rey davídico que había venido para reconstruir la monarquía de Israel, o el reino de Israel. Yeshua era el reparador de los lugares rotos, de las ruinas, que reconstruía el templo legítimo de Israel. No el que ellos veían ahí, físicamente. Y el que algunos esperaban que se estableciera un reino, ¿cierto? Ahí visible en ese momento. Sino que del reino legítimo de Israel. Ese en el cual gobierna el Mesías. Y Yeshua era ese rey legítimo. Y según este pasaje de Amós, el reino davídico restaurado incluiría a los gentiles que llevaran el nombre de Dios. A los gentiles que llevan el nombre de Dios. Gentiles. Y de ahí sale esta postura. Los creyentes gentiles, de hecho esto es lo que dicen los apóstoles en el fondo, de Pablo, o sea, el tipo de gentil que habla Pablo, encaja bien con esta descripción. Y Pablo era fariseo, o sea, habían fariseos que eran estrictos en cuanto a la salvación, pero Pablo entendió el sentido profético de esto, ¿cierto? Y hay un grupo que calza con esto, eran gentiles de las naciones que se identificaban con el nombre de Dios y buscaban, ¿cierto?, a Dios por el rey Mesías, por Yeshua. Sin embargo, si los gentiles buscan al Señor a través de Yeshua y tienen que circuncidarse para ser completamente judíos, dejan de ser gentiles, porque pierden el estatus gentil, ¿cierto? O sea, si para ser parte me tengo que necesariamente, obligatoriamente circuncidar, dejo de ser gentil, pues ahora soy judío. Dejo de ser goy, no sé, hablando, una nación del mundo, a ser goy kadosh, una nación santa, la nación de Israel. Entonces, eso sería una implicancia, en virtud del hecho de que Amós llama gentiles o naciones, ¿cierto?, que llevan el nombre de Dios, no pueden ser judíos, ni pueden ser prosélitos, sino que son gentiles. No son prosélitos, ni son judíos, son gentiles que llevan el nombre de Dios. En el momento en que un gentil se convierte, pierde la categoría de gentil legalmente. Y que lleva el nombre de Dios no significa que sea ahora un gentil que lleva el nombre de Dios. Entonces, ¿con qué persona se va a cumplir esta palabra profética? Para que se cumpla realmente, tanto judíos como gentiles tendrían que existir en los días del Mesías. Tendría que haber judíos, tendría que haber gentiles, para que esto se cumpla. Y si los gentiles fueran obligados a circuncidarse y convertirse en judíos, no existirían gentiles en ese entonces. ¿Cómo se cumpliría esta palabra profética? Entonces los gentiles en Amós deben ser, obviamente, siervos del rey de Israel, el Mesías. Y como tales van a formar parte del reino con este rey, van a seguir en el fondo las leyes de este rey. Son vasallos del rey de Israel. Son parte del reino. Siguen al mismo rey. Son conciudadanos con los mismos derechos que Israel, en el fondo. ¿Por qué? Porque se van a someter al mismo rey Mesías que restaura el tabernáculo. Por lo tanto, están también sujetos a las leyes de Israel, pero se les considera gentiles en la profecía. O sea, tienen un lugar legítimo en el reino de Dios y la ciudadanía de Israel, como lo explica Pablo, pero siguen manteniendo una identidad no legalmente judía. O sea, todavía es gentil. No son legalmente judíos, por lo tanto son de las naciones. ¿Ser de las naciones es algo malo? No.
Dios escogió a Abraham, Baruch Hashem, lo llamó para hacer de él un ejemplo para las naciones. El propósito primero era con Adán y Jabá y toda la humanidad, pero la humanidad se desvió, se desvirtuó, y Dios llamó a uno, porque sabía que él y su descendencia seguirían sus caminos. Pero el objetivo era que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. ¿Es algo malo ser de las naciones? No. ¿Tenemos que ser parte de Israel, o mejor, ser legalmente judíos para ser hijos de Dios? No. ¿Podemos ser de las naciones y ser hijos de Dios? Sí. Él nos llamó, ¿cierto?, a cada uno de nosotros nuestra identidad. Sea que hayamos sido llamados desde el pueblo judío o desde otro lugar. ¿Cierto? Entonces, antes la mencionamos. Realmente para que la profecía se cumpliera, tendrían que existir gentiles en el mundo venidero. Y esto le da también hasta la mencionamos. Esto le da también el peso a las palabras de los apóstoles. Y la misma conclusión, o sea, va por la misma línea. Si va a haber naciones que sirvan a Dios en el mundo venidero o al Mesías y que se acerquen a Él, van a ser naciones, no judíos. Y por lo tanto, si son parte del reino venidero, también obtienen salvación. O sea, la salvación no es requisito de la salvación el ser judío o circuncidarse. No es por obra, sino por fe. Y tiene todo el sentido a los escritos apostólicos, ¿no? Por lo tanto, la doctrina de una sola ley, que la hablaremos, no me acuerdo si es la siguiente o la subsiguiente serie de este capítulo, más en detalle, no concuerda con la determinación apostólica de los que dicen que todos tenemos que guardar la Torá sí o sí, el haber creído en Yeshua, y están obligados en el fondo, y si no lo hacen están absolutamente en el error. No concuerda esa doctrina. Ahora, ojo, la doctrina de una sola ley, como esa teología de que todos están obligados, pero no significa, como ya lo mencionamos, de que tienen, como decimos en chileno, chipe libre, que tienen total libertad de acción los gentiles para no guardar nada de la escritura. Al contrario, como ya dijimos, los apóstoles los cercaron, mandaron cartas, les enseñaron, habían maestros, pastores, guías, los mismos apóstoles enviados, evangelistas, que hablaban de estas cosas y los educaban. O sea, por un lado, ¿cierto?, quedó abierto en ese sentido cuánto de la Torah tienen que guardar, pero eso va a depender en el fondo del crecimiento de la persona, de su madurez. Como dice el libro de Hebreos, dejando atrás los fundamentos, los rudimentos de la fe, miremos hacia adelante, ¿cierto? ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? Arrepentimiento de obra muerta, la instrucción del bautismo, ¿cierto? Saber que hay un juicio, creer en la resurrección, etc. La fe en Dios, ¿cierto? A través de Yeshua. Dejando esos rudimentos avancemos, dice. Y esa es la intención, ¿ya? Pero esa teología de que todos están obligados y que por lo tanto tenemos que hablar contra la iglesia porque no cumple alguna cosa, o porque tiene que cumplir sí o sí, obligatoriamente, y si no están en el error completo, no están así, porque si se van a fijar bien, la misma doctrina de la iglesia habla de las escrituras. El punto es que ellos también tienen que revisar su doctrina. Si no revisan bien su doctrina, se pueden estar desviando y pueden seguir manteniéndose, ¿cierto?, en doctrinas equivocadas y no seguir avanzando en la madurez. Por eso, nuestro camino también en el judaísmo mesiánico es un llamado a la madurez espiritual. No podemos comportarnos como maduros todavía o niños, sino al contrario. Hemos recibido el llamado de Dios a través de Yeshua, nos hemos arrepentido, avancemos, sigamos adelante a nivel personal, pero también para dar frutos en nuestra vida, dignos, ¿cierto?, del Dios de Israel, que hablen testimonios de Él en nuestras acciones, y no solo para decir nosotros, mira, yo soy diferente a ellos que guardan otros días, que nuestras acciones marquen la diferencia y enseñen a otros, y den luz a otros, para que ellos vean si tienen que revisar algo, y si nosotros podemos servir de puente para el entendimiento, ¿cierto?, y el crecimiento del cuerpo del Mesías. Para eso estamos llamados, ¿cierto? Así que bueno, vamos a dejar hasta acá nuestro tema, esperando que haya sido de bendición. La próxima semana seguiremos. Recuerden, si es el primer tema que ven,
en nuestro canal de YouTube y en nuestro grupo de estudio Torah Pi Yeshua y el canal de YouTube Keilat Venida Don Olam, pueden encontrar esta serie llamado Invitación Divina, llamado Apostólico a la Torah. Que Dios les bendiga y les dé una gran semana. Shalom, Shavuot Tov.